Buenas tardes a todos. Por motivos difíciles de explicar, me corresponde a mí un honor inmerecido de decir dos palabras acerca de don Fernando Sebastián. Don Fernando Sebastián es un joven aragonés que nace en Calatayud en el año 29 y que en el seno de una familia claramente católica y que a los 15 años pone en práctica una idea que ya estaba en él años antes y ingresa en la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, claretianos, en julio del año 45. Es ordenado sacerdote en Valls a los 23 años. Obtiene el doctorado en teología en el Ateneo Pontificio, el Angelicum, para nosotros, en junio de 1955, con una tesis sobre la maternidad divina de María. Durante los años 56 y 57 amplía sus estudios de formación teológica en el Instituto Católico de París y en la Universidad Católica de Lovaina. Sería la Leuven Universitat, no Louvain-la-Neuve. Era Louvain, la antigua. Comienza su docencia teológica en el Seminario Claretiano de Valls, en el año curso 56-57. A partir del año 61 es profesor de teología en el Seminario Internacional Claretiano de Salamanca. En 1965, junto con otros compañeros, funda la revista Iglesia Viva, que dirige hasta el año 74. En el año 67 comienza su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1970 es elegido decano de la misma facultad y en el 71 es nombrado por la Santa Sede rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, desempeñando esta función hasta el año 79. Estaba claro que don Fernando no pasaba desapercibido. Y si me permiten, voy a hacer aquí una pequeña interpolación, porque fue en ese momento cuando yo conocí a don Fernando, cuando estuvo como rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Yo llegué a Salamanca en el año 77 a tomar posesión de mi cátedra de Economía en la Facultad de Derecho y a la semana la palabra que más me sonaba en los oídos eran términos como Fernando ha dicho, Fernando dijo. Y yo me interesé por ese Fernando que era un referente. Eran amigos suyos que coincidían con ser también amigos míos, miembros del claustro, colegas del claustro de la Universidad de Salamanca. Y efectivamente, el Fernando era don Fernando Sebastián, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Pude constatar además que, claro, en Salamanca, una ciudad pequeña, aunque rica universitariamente, hay siempre una polémica con dos rectores que están en la ciudad, el rector de la Universidad de Salamanca y el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y tradicionalmente, cuando se hablaba del rector, era el rector de la Universidad de Salamanca. En el momento este al que me refiero, el rector era el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y eso que recuerdo perfectamente, el rector que estaba entonces en Salamanca pertenecía a aquellos viejos santones de la ciencia. No eran estos chicos jóvenes que suelen estar ahora haciendo carrera, sino era Rodríguez Villanueva, bioquímico de pro, pero cuando se hablaba del rector era don Fernando Sebastián. Si no, había que decir el rector de Salamanca. Con lo cual, pueden imaginar que yo, que entonces era algo más joven que ahora, me sentí interesado por su persona.
y desde entonces no he dejado de estarlo. En agosto del 79 es nombrado por su santidad Juan Pablo II obispo de León. Salamanca, la pontificia de Salamanca, se sintió halagada y dolida. Es un típico dilema que existe en estas situaciones. En junio del 82 es elegido por la Conferencia Episcopal secretario general de la misma. Esta designación le obliga a presentar la renuncia a la sede de León en junio del 83 y ocupa la Secretaría General de la Conferencia Episcopal hasta el año 88. Posteriormente sería también vicepresidente de la misma. Y ese fue otro momento, don Fernando, donde tuve el placer de encontrarle. Encontrarle por una llamada a algo que aquel, ya no tan joven, pero relativamente joven, no podía entender, pero que don Fernando quería formar un grupito, que en principio éramos dos, para relanzar, remodelar la revista Eclesia. Con lo cual me permitió estar cerca de don Fernando, aprendiendo de sus saberes y de su buen hacer. En junio del 88 es nombrado arzobispo coadjutor de Granada para auxiliar al arzobispo titular de la sede, Monseñor Méndez Asensio, que por razones de salud pues, precisaba ayuda. Mandaron a don Fernando. ¿Cómo sería la impresión que el arzobispo titular vio de aquella generosidad del regalo que le hacían de don Fernando Sebastián, que comentó muy en secreto a un amigo suyo, de Monseñor Méndez, que a su vez es amigo mío, y entonces los secretos son menos secretos, porque todos confiamos en secreto al amigo que tenemos más cercano. Al final acaba enterándose la humanidad. Pero a decir de Monseñor Méndez Asensio, le decía a este amigo de ambos, mira, yo me encontraba mal y pedí que me mandaran una bufanda y me han mandado un gabán. Esto era don Fernando, no bufanda, gabán. En 1989 se le elige patrono de la Fundación Pablo VI, en la que nos encontramos, siendo en 1992 cuando el patronato le elige presidente del mismo. Presidencia que ejerce hasta que por razón de edad y estatutos dejará de pertenecer al mencionado órgano. También aquí Dios me brindó la oportunidad de estar cerca de él. Él quiso que yo fuera presidente para estar junto a él en la presidencia. Son regalos que uno recibe sin pretenderlo y sin merecerlo, pero regalos, don Fernando. En agosto del 91 es nombrado por el Papa Juan Pablo II administrador apostólico de Málaga. Del 91 al 96 ha sido gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca. En mayo del 93 tomó posesión de las sedes de Pamplona y Tudela. Desde septiembre de 2003 hasta junio de 2004 ha sido administrador apostólico de Calahorra y la Calzada, Logroño. En diciembre de 2004 presenta la renuncia a las sedes de Pamplona y Tudela por razón de edad, cuya renuncia, sin mucha prisa, se acepta en septiembre de 2007, 3 años después. Desde entonces reside en Málaga, otro motivo de inteligencia, trabajando, investigando, enseñando y publicando pensamiento y doctrina para el bien de muchos. En 2014 fue creado cardenal de la Santa Iglesia Romana por el Papa Francisco. Ha publicado varios libros y numerosos artículos, en especial sobre antropología teológica, eclesiología, vida consagrada, teología y pastoral de los sacramentos. Entre sus obras más importantes podemos señalar La vida de perfección en la Iglesia, Secularización y vida religiosa, Comentarios al decreto conciliar Perfecte Caritatis, Antropología y teología de la fe cristiana,
Nueva evangelización, escritos sobre la Iglesia y sobre el hombre, la conciencia cristiana ante el terrorismo de ETA, la verdad del Evangelio, evangelizar, la fe que nos salva, María, Madre de Jesús y Madre nuestra, memorias con esperanza. Se diría que nunca se cansa. En estos años ha colaborado en numerosas obras teológicas y pastorales y ha publicado muchos escritos pastorales en revistas y periódicos. Entre sus muchas distinciones mencionaré, porque no le gusta, de forma escueta y única, dos de ellas, que me consta las lleva muy en el corazón. En junio de 2001, la Universidad Pontificia de Salamanca le entrega la medalla de oro en reconocimiento a sus servicios como catedrático, decano, rector y gran canciller. Y el 26 de abril de 2012, también la Fundación Pablo VI, en reconocimiento a sus aportaciones como presidente de dicha fundación, le hace la entrega de la medalla de oro, máximo galardón de la institución. Entenderán que yo prolongaría sin término estas palabras sobre don Fernando Sebastián, pero me consta que todos ustedes han venido aquí hoy a que, mediante su escucha, beneficiarse de su clarividencia, de la solidez y profundidad de su conocimiento y de la elocuente expresión de la palabra. Han venido a convivir, aunque solo sea por unos instantes, con el que recibió en su momento el apelativo de la mejor cabeza del episcopado español. Don Fernando, eminencia, disculpen mis carencias, que soy consciente de ellas, y que por serlo trato de compensar con mi afecto, que le consta, y acepte en este momento mi agradecimiento por compartir hoy aquí con nosotros su tiempo. A todos, muchas gracias. Supongo que me da la palabra, ¿no? Buenas tardes a todos. Queridos hermanos, cardenales, arzobispos, obispos, querido presidente, amigos todos. Los organizadores de este congreso quisieron dedicar esta intervención a dos temas claramente distintos, aunque estén estrechamente relacionados: Pablo VI y el Concilio Vaticano II, y renovación conciliar en España. Yo digo para mí, mucho arroz para un pollo. Se trata de evocar la influencia del Papa Pablo VI en la realización del Concilio Vaticano II y, junto con ello, hablar también de la aplicación del concilio en España en lo que supone el apoyo y la intervención, la ayuda del Papa Pablo VI. Tengo que decir que es un honor y una gran satisfacción poder hablar hoy aquí ante vosotros sobre el gran Papa, Beato Pablo VI, el Papa del Concilio, el Papa que vivió de cerca la renovación conciliar de la Iglesia de España y nos asistió paternalmente, con prudencia y sabiduría, en los difíciles años de la transición política. Así que mi primera parte se dedica a evocar sintéticamente la autoría, la intervención del Papa Pablo VI en el Concilio. El cardenal Montini, arzobispo de Milán desde 1954, era uno de los 60 cardenales que formaban parte de la Comisión Central Preparatoria, nombrada por el Papa Juan XXIII en 1960. Intervino intensamente en las reuniones de la Comisión Central, sobre todo en las cuestiones referentes a los sacramentos de la confirmación y de la penitencia, y en la necesidad de presentar la moral cristiana de un modo más positivo y más conforme
al conjunto del mensaje moral del Nuevo Testamento. Intervino varias veces en la discusión del esquema sobre la Iglesia, pidiendo un tratamiento más amplio del tema. En sus intervenciones solía alinearse con los cardenales Döbner, Alfring, Sünens, Linar, etc. Vale la pena recordar que en aquel momento el cardenal Döbner tenía como asesor teológico al joven profesor Joseph Ratzinger. Durante la primera sesión del concilio, el cardenal Montini compartía las opiniones del grupo de cardenales europeos que pedían una nueva redacción de los esquemas presentados sobre las fuentes de la revelación, la conservación del depósito de la fe y la exposición de la moral cristiana. Con su intervención apoyó la idea de apoyar, en primer lugar, el estudio del texto sobre la Sagrada Liturgia. Digamos, en resumen, que Montini era el más moderado de los renovadores y el más renovador de los moderados. Eso lo fue toda su vida, fue el valor y la cruz de su vida. El 3 de junio de 1963, en el intervalo entre la primera y la segunda sesión del concilio, falleció el Papa Juan XXIII. Pocos días más tarde, el 21 de junio, fue elegido el cardenal Montini para ocupar la sede romana, en la cual tomó el nombre de Pablo VI. Al día siguiente, en su primer radiomensaje, aseguró que el concilio continuaría y el 27 anunció la fecha de apertura de la segunda sesión, el 29 de septiembre de 1961. A partir de aquel momento iba a ser Pablo VI quien clarificase los objetivos básicos del concilio y lo guiara a través de las 3 etapas conciliares hasta su final. El 29 de septiembre de 1963, tras una sencilla ceremonia inaugural y un discurso de Pablo VI, comienza la segunda sesión del concilio. En el discurso de apertura, Pablo VI habló ya en una actitud de verdadera colegialidad. Él quería actuar en unión fraterna con los demás hermanos obispos, en un esfuerzo común para renovar la vida y el servicio misionero de la Iglesia. Subrayó especialmente el carácter pastoral del concilio y enunció sus 4 objetivos principales. Primero, clarificar la conciencia de la Iglesia. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Segundo, promover su reforma, que todavía estamos en ella. Tercero, recuperar la unidad de los cristianos. Y cuarto, promover el diálogo con el mundo contemporáneo. También lo tenemos a medias. En esta segunda sesión, los padres conciliares examinaron ya un amplio documento sobre la Iglesia presentado por el cardenal Ottaviani, en el que aparecían algunos temas nuevos, como el carácter sacramental del episcopado, la colegialidad, la recuperación del diaconado permanente. El Papa apoyó decididamente el nuevo esquema y, a pesar de las presiones de algunos cardenales que le escribieron pidiéndole que retirara del esquema el punto de la colegialidad, el Papa le dio el plácet. En el discurso inaugural de la tercera sesión, utilizó él personalmente la expresión colegio episcopal, dando así indirectamente un claro apoyo a la doctrina de la colegialidad. Este discurso fue especialmente importante. En él, el Papa
impulsó la reflexión de los padres sobre la naturaleza del episcopado. Aludiendo al Vaticano I, Pablo VI dice: queda por explanar lo que quería Cristo que fuesen los sucesores, lo que quería Cristo que fueran los sucesores de los obispos. El concilio debe fijar la figura y la misión de los pastores de la Iglesia. Debe discutir y, con el favor del Espíritu Santo, determinar las prerrogativas constitucionales del episcopado. Debe delinear las relaciones entre esta sede apostólica y el episcopado mismo. Debe demostrar cuán homogénea es, en sus diversas y típicas expresiones de Oriente y Occidente, la concepción constitucional de la Iglesia. Debe manifestar a los fieles de la Iglesia católica y lo mismo a los hermanos separados el verdadero concepto de los órganos jerárquicos que el Espíritu Santo puso como obispos para regir la Iglesia de Dios, con autoridad indiscutible y válida, al servicio humilde y paciente de los hermanos, cual conviene a pastores, es decir, a ministros de la fe y de la caridad. La Iglesia no se complace en sí misma, sino que trata de estudiarse en la mente de Cristo. Y no se piense que al hacer esto, la Iglesia se detiene en un acto de complacencia de sí misma, olvidando de un lado a Cristo, de quien recibe todo y a quien todo debe, y de otro la humanidad, a cuyo servicio está destinada. La Iglesia se coloca entre Cristo y el mundo, no replegada sobre sí misma, ni como diafragma opaco, ni como fin de sí misma, sino fervientemente solícita de ser toda de Cristo, en Cristo y para Cristo, y toda igualmente de los hombres, entre los hombres y para los hombres. Humilde y gloriosa intermediaria, trayendo, conservando y difundiendo desde Cristo a la humanidad la verdad y la gracia de la vida sobrenatural. Son textos todavía luminosos, frescos, radiantes. En este discurso, Pablo VI se entretiene en desarrollar larga y amablemente lo que él mismo llama una verdadera exaltación del episcopado. Algunos piensan que estamos demasiado exaltados, tampoco es así. El primado de Pedro, dice Pablo VI amablemente, el primado de Pedro no menoscaba, sino que fortalece y engrandece la unidad y la autoridad del episcopado. Ante las reservas e inquietudes de una parte de los padres conciliares, su talante conciliador le llevó a encargar la redacción de la famosa nota explicativa, añadida al texto de la Constitución Lumen Gentium, como salvaguarda de la recta interpretación de la doctrina sobre la colegialidad. A quien bien la lee se ve que no añade nada al texto de la Constitución. En esta tercera sesión fueron discutidos los decretos sobre libertad religiosa y sobre ecumenismo, que el mismo Papa estudió y enriqueció con 19 correcciones personales escritas de su puño y letra. En este momento tuvo también lugar la discusión del documento sobre la Virgen María y la dramática votación por la que los padres decidieron incluir este texto, con fortuna, con acierto de ellos y del Espíritu Santo, incluir este texto como capítulo 8 de la Constitución sobre la Iglesia. De nuevo, el carácter conciliador y la clarividencia del Papa, su solicitud por la unidad y la concordia dentro de la Iglesia. Poco después, el Papa
salió al paso de una cierta recesión de la devoción y de la teología mariana con su bella encíclica Marialis Cultus, fechada en febrero de 1974. En el discurso inaugural de la cuarta sesión, Pablo VI anunció la creación del Sínodo de los Obispos, que tanto fruto ha dado a lo largo de los años. Durante la sesión apoyó la aprobación de la Constitución Dei Verbum, cuyo estudio había comenzado en la primera sesión y no fue aprobada hasta la última, superando la teoría de las dos fuentes de la revelación y aclarando las relaciones entre la tradición y la Sagrada Escritura, que ahora nos parecen tan normales y entonces fueron un problema para algunos agudísimo. En la sesión de clausura del concilio, 7 del 12 del 65, el Papa Pablo VI dejó patente su corazón profundamente eclesial y apostólico, con un discurso hermosísimo. La Iglesia se ha recogido sobre sí misma, no para contemplarse a sí misma, sino para encontrar en su seno el mensaje de Jesús, para conocer mejor su plan de salvación, para renovar su misión. Su religión ha sido la caridad y la responsabilidad misionera, para renovar su misión y la responsabilidad misionera, el amor, la simpatía y el servicio. Son consignas todavía vigentes y en buena parte pendientes. La religión del Dios que se hace hombre se ha encontrado con la religión del hombre que pretende hacerse Dios, pero no ha habido conflicto, porque el concilio ha actuado con la actitud y la lógica del buen samaritano. Una corriente de afecto y de admiración se ha derramado desde el concilio sobre el mundo contemporáneo. Hemos reprobado los errores, sí, porque es una exigencia de la caridad y de la verdad, pero solo tenemos respeto y amor hacia las personas. Del concilio han nacido hacia el mundo contemporáneo, en vez de diagnósticos deprimentes, remedios que dan ánimo, en vez de presagios funestos, mensajes de confianza y de amor. Sus valores han sido no solo respetados, sino honrados. Los valores del mundo contemporáneo han sido honrados, sus aspiraciones purificadas y bendecidas. Para conocer al hombre hay que conocer a Dios y para amar al hombre hay que amar a Dios. ¿No es este el gran mensaje de nuestro concilio? Parece justo reconocer que el Papa Pablo VI inició resueltamente la renovación de la Iglesia y su entrada decidida en la época contemporánea, siguiendo el rumbo iniciado por Pío XII y Juan XXIII, fue ya un Papa claramente moderno. Esta mañana nos decían, fue el primer Papa claramente moderno, cercano al mundo contemporáneo, dispuesto a superar los conflictos entre fe y cultura, preocupado por aclarar los malentendidos y eliminar las sospechas entre la Iglesia y la cultura moderna, resuelto a entrar en una comunicación amigable con el pensamiento contemporáneo para poder anunciar el Evangelio de Jesús de manera comprensible y convincente a los hombres de nuestro tiempo, no solo a los del siglo de oro. En su modo de proceder y en sus intervenciones dejó patente un nuevo estilo, una nueva manera de hablar, de hacerse presente, de actuar, un nuevo modo de relacionarse con los fieles y con el mundo, hecho de humildad, sencillez, autenticidad, fidelidad, fortaleza, caridad y verdad. El Papa Pablo nos enseñó a acercarnos al mundo contemporáneo
con amor y respeto, con comprensión y reconocimiento, valorando en su justa medida la vocación secular del hombre y ofreciéndole el mensaje salvador de Jesucristo con una visión abierta, positiva, alentadora, humanista, una postura muy cercana al ministerio de la misericordia que trata hoy de promover nuestro Papa Francisco. Segunda parte, la aplicación del concilio en España. Con este mismo espíritu, como consecuencia de su fidelidad pastoral y de su singular estima por la realidad y la historia de nuestra Iglesia y de nuestro país, nos ayudó decididamente a aplicar en España las enseñanzas del concilio, especialmente en la difícil tarea de iluminar nuestra sociedad con la luz del Evangelio y buscar el lugar adecuado de la Iglesia en una nueva sociedad, como era la sociedad española de aquellos años, una sociedad libre y reconciliada. La aplicación del concilio en España fue especialmente difícil y delicada. El Fuero de los Españoles, promulgado en 1945 como ley fundamental, en su artículo 6 establecía la confesionalidad católica del Estado. La profesión de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. La profesión pública de cualquier otra religión quedaba prohibida. El Concordato de 1953 recogía y sancionaba esta condición en su artículo primero como punto de partida y fundamento de las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede. Estando así las cosas, el concilio, sin pretenderlo, resultaba subversivo para el régimen español, pues negaba o desautorizaba, sin querer hacerlo, una nota esencial del ordenamiento político español. El decreto sobre la libertad religiosa, impulsado por los obispos del Este en contra de los regímenes comunistas, se había convertido inesperadamente en una crítica frontal al régimen de Franco. Desde el primer momento, esta doctrina del concilio se convirtió en fuente de argumentos para la oposición antifranquista. Los grupos de la oposición veían con simpatía al concilio, aunque no fueran católicos, porque les servía de instrumento para desautorizar a Franco. De tal manera que por aquellos años, ante el gobierno, ser partidario del Concilio Vaticano II te hacía sospechoso de ser antifranquista y, por el contrario, ser entusiasta del franquismo obligaba a ser reticente frente a las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Estas implicaciones religiosas y políticas inevitables hicieron que las posturas intraeclesiales en relación con el concilio se politizaran intensamente. Las actitudes en política determinaban los sentimientos en cuestiones eclesiales. Si eras franquista, eras anticonciliar. Y si eras conciliar, tenías que ser antifranquista. Todo ello produjo una confusión y un apasionamiento difícil de describir. Los curas, a la vez que proponían los criterios conciliares, se desataban contra el gobierno y el gobierno interpretaba el entusiasmo conciliar de sacerdotes de los movimientos católicos como conductas sediciosas e ilegales. De este modo tuvimos que soportar la tensión y la contradicción de ser ciudadanos de un Estado oficialmente católico que, sin embargo, se enfrentaba con el Papa y metía a los curas en la cárcel. Los gobernantes, aun siendo sinceramente cristianos, no podían entender cómo los religiosos, los dirigentes de una Iglesia que, a su juicio,
había sido muy protegida y favorecida durante tantos años, ahora se volvían contra su gobierno y sus instituciones. El pontificado de Pablo VI, desde el 63 al 78, coincidió con los últimos años del gobierno de Franco y primeros de la democracia. Eran los años tensos del concilio y del primer posconcilio. Montini conocía bien la historia reciente de España, aunque su formación era más bien francesa. Montini conocía y valoraba sinceramente nuestra historia, como él mismo repitió numerosas veces. De hecho, en 1939, Montini presidió un Te Deum en la iglesia del Jesús para dar gracias a Dios por la victoria de los nacionales en la Guerra Civil Española. Por herencia familiar y por sensibilidad personal, entendía y valoraba la vida política de la sociedad y era plenamente consciente de las exigencias de la fe cristiana en el campo de la vida pública. En 1963, siendo arzobispo de Milán, Montini pidió indulgencia para varios anarquistas españoles condenados a muerte por la justicia de España. Franco no concedió el indulto y los reos fueron ejecutados. Este hecho inició el desencuentro entre Franco y el cardenal Montini. Los medios de comunicación eran muy críticos con el cardenal de Milán. Montini era considerado en España como un mariteniano, que entonces era una nota muy negativa. Maritain tampoco era muy bien visto en España, en la España oficial, se entiende. Amigo de la democracia. En toda la democracia significaba Segunda República. Y por tanto poco amigo del régimen salido de la guerra civil. Incluso para algunos medios como Pueblo y algunas otras cosas, era tachado directamente de enemigo de España y de los españoles. Cuentan que cuando Franco recibió la noticia de la elección del cardenal Montini como sucesor de Juan XXIII, hizo este comentario: es un jarro de agua fría. Lo cual no impidió que cortara los comentarios, estaban reunidos en Consejo de Ministros, lo cual no impidió que cortara los comentarios críticos de los ministros diciendo: ayer era el cardenal Montini, ahora es el Papa Pablo VI. En los primeros años del pontificado, las relaciones entre la Santa Sede y el Estado español fueron correctas, sin ser cálidas. El cardenal Tarancón en sus confesiones las califica como externamente buenas. El Papa Pablo VI en varias ocasiones agradeció los servicios del gobierno de Franco al bien de la Iglesia Católica y alabó sus muchos logros en favor del desarrollo y de la unidad de España. Franco, por su parte, en los discursos navideños de 1964 y 1965, elogió la labor del Papa y del Concilio para el bien de la Iglesia y a favor de la paz. En su discurso de fin de año del año 1965, recién concluido el Concilio, Franco expresó su deseo de obedecer en todo al Concilio, continuando así nuestra fidelidad tradicional al magisterio de Pedro. Poco a poco, a pesar de esta buena voluntad, fueron apareciendo las diferencias y los conflictos. A pesar de las dificultades que presentaba el procedimiento seguido para el nombramiento de los obispos por causa del privilegio de la presentación, desde 1964 el Papa comenzó una lenta renovación del episcopado español, tratando de promover obispos que pudieran sentir y actuar en conformidad con la letra y el espíritu del concilio. Su primer nombramiento fue el de Monseñor Morcillo para la sede de Madrid. Al poco tiempo, Monseñor Tarancón, que había pasado 18 años en la diócesis de Solsona, fue nombrado arzobispo de Oviedo, desde donde posteriormente pasaría pronto a Madrid.
No siempre los nombramientos que quería hacer la Santa Sede eran posibles. Los nombramientos se dilataban más de lo conveniente. En algún momento llegó a haber en España hasta 9 diócesis sin obispo. Como los obispos auxiliares no estaban comprendidos en el procedimiento del privilegio de la presentación, la Santa Sede se servía de este camino. Nombraba a algunos sacerdotes como obispos auxiliares para pasarlos en poco tiempo a obispos titulares de las diócesis vacantes. Algunos de estos nombramientos provocaron críticas contra el Papa, acusándole de nombrar obispos contrarios al gobierno. Apenas terminado el concilio, los obispos españoles manifestaron su voluntad decidida de ponerlo en práctica hasta las últimas consecuencias. Con esta declaración se iniciaba un largo proceso lleno de tensiones y dificultades. Con la fecha del mismo día de la conclusión del concilio, 8 del 12 del 65, los obispos publicaron un documento titulado con un título un poco extraño, sobre acción en la etapa posconciliar. Sobre acción en la etapa posconciliar, en el que podían haber puesto sobre acción y reacción, en el que expresaban su decidida voluntad de obedecer las enseñanzas y recomendaciones del concilio. El texto del documento, sin embargo, deja ver la dificultad de compaginar la fidelidad al concilio con el respeto a las instituciones políticas nacidas de la guerra civil. Al hablar de la libertad religiosa, los obispos afirman que el concilio admite, de hecho, la confesionalidad del Estado y que la unidad religiosa y católica de los españoles es un tesoro que hemos de conservar con amor. Y añaden que corresponde a la autoridad civil mantener y proteger esta unidad católica como una parte importante del bien común. Sin pretenderlo, varios puntos de las enseñanzas y decisiones conciliares resultaban difícilmente compatibles con el ordenamiento jurídico del régimen español. El Papa no podía hacer otra cosa sino animar y alentar a los obispos a aplicar en España las enseñanzas y las recomendaciones del concilio, con la mayor prudencia posible, pero de forma clara y resuelta. Los puntos de fricción eran especialmente los siguientes: el decreto sobre libertad religiosa del concilio, difícilmente compatible con la confesionalidad del Estado, tal como estaba reconocida en el Fuero de los Españoles. La intervención del jefe del Estado en el nombramiento de los obispos, contraria a la plena libertad de la Iglesia reclamada por el concilio, y el Estatuto Jurídico de la Iglesia en España, que contenía una serie de privilegios que no respondían a la mentalidad conciliar ni a la voluntad de la misma Iglesia. Estas cuestiones nunca fueron comprendidas ni aceptadas por Franco ni por su gobierno. Metidos en la política y marcados por la experiencia de la guerra civil, las recomendaciones del concilio a favor de las libertades civiles y del respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos las interpretaban no como sugerencias pastorales, sino como ataques al sistema político vigente y como intromisiones en el terreno de la política. La situación era difícil de comprender. Las autoridades eclesiásticas criticaban a un gobierno que se profesaba católico. Por otra parte, unos gobernantes que se sentían miembros de la Iglesia se enfrentaban con el Papa y multaban o encarcelaban a los sacerdotes y se sentían desprestigiados o desautorizados por el gobierno de la Iglesia. Obispos y gobernantes se veían ante un complejo problema de conciencia. Un gobierno católico se veía enfrentada con la Iglesia
en virtud de su misma confesionalidad. El criterio adoptado en estas circunstancias por los gobernantes quería ser a la vez firme y prudente. López Rodó lo expresa así: no romper, pero tampoco ceder, hacerse respetar. En la cuestión concreta de la renuncia al privilegio de presentación de los obispos, el criterio del Gobierno fue, emplean esta palabra, atrincherarse en el concordato de 1953. La cuestión, como cualquier otro cambio, tenía que reconsiderarse en el conjunto de una revisión global del concordato. Mientras tanto, no se aceptaría ninguna modificación particular. La incomprensión y las tensiones fueron creciendo hasta 1975. En junio de 1966, un año después de la conclusión del concilio, apareció un documento de la Comisión Permanente de más envergadura que el anterior, que pretendía iluminar y resolver estos problemas. Su título era La Iglesia y el orden temporal a la luz del concilio. Este documento es de 1966. En él se expone, de una manera tranquila, normal, la doctrina del concilio sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En el último párrafo, como aquel que no quiere, casi a modo de conclusión, se dice que la Iglesia solamente puede intervenir en los asuntos temporales cuando estos supongan un peligro para el bien de las almas. Y a modo de colofón añade: no creemos que sea este el caso de España. Punto y aparte. De esta forma se pretendía inútilmente evitar la incidencia de las enseñanzas del concilio en la vida pública española. En su deseo de ayudar a la Iglesia de España, el Papa, en julio de 1967, envió a la Nunciatura de Madrid a Monseñor Luigi D'Addaglio, un experto diplomático que gozaba de su plena confianza. La actuación de Monseñor D'Addaglio fue en todo momento de plena fidelidad al Papa y de una colaboración franca y abierta con el cardenal Tarancón y con la Conferencia Episcopal. Su trabajo estaba directamente apoyado por Monseñor Giovanni Benelli, sustituto de la Secretaría de Estado, que había sido secretario particular de Montini y conocía muy bien la situación española, porque también había sido consejero de la Nunciatura de Madrid con el nuncio Riveri. En 1968, la conferencia preparó un documento sobre principios cristianos referentes al sindicalismo, abrevio un poco, que también trajo conflictos con el gobierno. Las tensiones entre el Papa y el gobierno se endurecieron cuando Pablo VI, en cumplimiento de los mandatos del concilio, en 1968 pidió a Franco que renunciara al privilegio de intervenir en el nombramiento de los obispos. La respuesta fue que solo revisarían este punto cuando se revisara en su conjunto el concordato de 1953. Los católicos españoles tenemos que estar reconocidos al Papa Pablo VI por su prudente y firme ayuda a los obispos españoles para llevar adelante en circunstancias tan difíciles la aplicación del Concilio en la Iglesia de España. El 23 de junio de 1969, en su alocución a los cardenales que habían acudido a felicitarle en el consistorio de cardenales, encontró la manera de apoyar el trabajo y el esfuerzo de los obispos y de los católicos españoles. En su intervención, en principio dirigida a los cardenales, el Papa se dirigió a los obispos, a los sacerdotes, a los jóvenes, a los trabajadores, a todos los queridos ciudadanos de un país querido y cercano. Sus palabras fueron respetuosas y prudentes,
pero claramente intencionadas. Con admirable clarividencia, el Papa señaló los puntos en que era preciso centrar los esfuerzos de la Iglesia en aquellos momentos, con inteligente valentía, decía el Papa, favorecer la justicia social, defender la paz y la distensión con previsora clarividencia. ¿Previsora de qué? Del cambio de régimen. Previsora clarividencia, mantenerse cercanos al pueblo y a los sacerdotes jóvenes. Todo ello dicho con palabras de afecto. Las palabras del Papa muestran tanto su gran amor por España como su admirable clarividencia pastoral y su respeto exquisito hacia las instituciones españolas y el ministerio de los obispos. Es un texto que tiene que estar presente en la historia de la Iglesia de España. Lo tengo aquí, pero lo salto por respeto al tiempo, ¿no? El 26 de enero de 1970, Pablo VI se reunió con un nutrido grupo de obispos españoles que habían acudido a la canonización de Santa María Soledad Torres Acosta, esa gran madrileña, fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos. En esa reunión, Pablo VI pronunció un breve discurso profético en el que describía la situación de la juventud española y los males que la amenazaban. Este es un texto brevecito, por eso lo voy a leer. No os faltan, no nos faltan, dice él, identificándose con los obispos españoles. No os faltan, no nos faltan preocupaciones al constatar y afrontar los problemas relacionados con la juventud, con los seminarios, con el mundo del trabajo, con el enfriamiento de la fe y del sentido moral, problemas cada día más insoslayables y que al pasar del tiempo agravaría si no se adoptasen medidas clarividentes y proporcionadas. Animados por estas palabras del Papa ante las crecientes tensiones entre obispos y sacerdotes, abrevio, los obispos españoles se decidieron a convocar la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que dio lugar a otra intensa intervención del Papa en favor de la Conferencia Episcopal. Algunos comentaristas piensan que el fruto de esta asamblea quedó anulado o muy reducido como consecuencia del extraño documento emitido de la Congregación para el Clero en el que se cuestionaba la validez y la rectitud doctrinal de las conclusiones de la asamblea. Yo no creo que fuera así. Los obispos supieron que a su tiempo que el documento de la Congregación no tenía valor oficial. Algunos han dicho que no ha sido derogado. ¿Cómo va a ser derogado lo que nunca fue promulgado? Los obispos supieron que el documento de la Congregación no tenía valor oficial. Acogieron con discernimiento las conclusiones de la Asamblea, sabiendo que no eran textos doctrinales ni mucho menos magisteriales, y siguieron su decisión firme de ir aplicando prudentemente en las iglesias de España las orientaciones del concilio con toda claridad y entera fidelidad. Como es natural, el documento de la Congregación del Clero produjo entre los obispos un fuerte desconcierto y en algunos de ellos hasta una cierta prevención contra las conclusiones de la Asamblea de Obispos y Sacerdotes. Pero la mayoría de los obispos se mantuvo en su compromiso de tener en cuenta las deliberaciones y conclusiones aprobadas en la Asamblea Conjunta. Nadie pretendía dar a este encuentro de obispos y sacerdotes un valor magisterial que no le correspondía. Era más bien un instrumento de consulta que los obispos querían tener en cuenta en el ejercicio de su ministerio. De hecho, el 11 de marzo de 1972,
Los obispos lo califican prudentemente como un hecho positivo y dinámico de la vida de la Iglesia. ¿Qué menos se podía decir? A la vez, los obispos decidieron enviar las conclusiones de la Asamblea a todas las comisiones de la conferencia para que las estudiaran y las tuvieran en cuenta en sus decisiones y actuaciones pastorales. Aquí es preciso señalar de nuevo el firme apoyo de Pablo VI a la Conferencia Episcopal Española en estos momentos tan delicados. Apenas enterado del contenido del documento de la Congregación, con tiempo justo, el presidente de la conferencia viajó a Roma, pidió aclaraciones al secretario de Estado, cardenal Villó, sobre el alcance y el valor del documento de la Congregación. El día 29 de febrero, en la audiencia a los miembros de la Comisión Permanente del Sínodo, a la que pertenecía el cardenal Tarancón, el Papa se acercó a él y le dijo: «Señor cardenal, esté tranquilo, ya están preparadas las cosas, el documento que usted pide», es decir, la respuesta a la carta que Tarancón había dejado al cardenal Villó. En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el día 6 de marzo, el cardenal Tarancón transmitió a los obispos, al día siguiente lo recibió el Papa. Y el cardenal Tarancón, en el discurso inaugural de la Asamblea, les hizo a los obispos el resumen de las palabras del Papa. El Papa me ha encargado que os diga, dígales a los obispos que sigo con mucho interés los trabajos de la conferencia, que he podido comprobar que la Asamblea Conjunta, con sus defectos y fallos, ¿quién no los tiene? Con sus defectos y fallos, ha producido un fruto psicológico muy importante. Palabras del Papa, era de lo que se trataba, fruto psicológico muy importante, que confío en que ahora sabrán encontrar el camino para determinar unas conclusiones distintas de las de la Asamblea Conjunta, unas conclusiones que no solo estén en conformidad con la doctrina y con el espíritu de la Iglesia, sino que sean viables y concretas. Dice el Papa, lo peor que podría pasar es que por ser irrealizables se quedase todo en el papel. O sea que el Papa quiere que los obispos sigan adelante. Dígales que el lunes celebraré yo la Santa Misa por la Conferencia Episcopal y por la Iglesia de España, y que el Papa personalmente y la Santa Sede están siempre para servirlos y ayudarles. Pueden confiar plenamente en nosotros. Estas palabras del cardenal Tarancón trajeron el sosiego, la tranquilidad y la esperanza a todos los obispos de la conferencia. De hecho, la intervención del presidente de la conferencia devolvió la tranquilidad al ánimo de los obispos españoles, restauró la unidad en el seno de la conferencia, fortaleció su propósito decidido de seguir aplicando las enseñanzas del concilio para la renovación de la Iglesia y la reconciliación de los españoles. Posteriormente, el Papa escribió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal, animando a los obispos españoles a seguir por el camino emprendido y quitando importancia al percance ocurrido. En él decía, el Papa no había tenido ningún conocimiento previo del documento de la Congregación del Clero. Al año siguiente, el obispo de Ávila, Monseñor Romero de Lema, fue nombrado secretario de dicha congregación. Muchos vimos en aquel nombramiento un gesto de confianza del Papa hacia los obispos españoles. Al poco tiempo, el 8 de julio del mismo año, la misma Asamblea Plenaria promulgó otro importante documento titulado «Algunos aspectos de la situación religiosa en España», con el que pretendía impulsar claramente la renovación conciliar. En él se dice que la Asamblea Plenaria reafirma su decisión de proseguir sin titubeos la aplicación de la renovación conciliar en España.
Según los obispos españoles, esta renovación implicaba, en primer lugar, una acción misionera y evangelizadora para fortalecer la fe de los cristianos españoles, de modo que sea una fe personal, operante. Requiere también que la fe cristiana ilumine todas las realidades de la vida real, personal, familiar, social, económica y política. Los obispos quieren promover una pastoral de la conversión. Desean garantizar la libertad de la Iglesia de los poderes humanos y desarrollar una acción pastoral verdaderamente misionera. Siguiendo este camino de fidelidad al concilio, aparece en 1972 otro documento importante, Orientaciones pastorales sobre el apostolado seglar, solución teórica de la crisis. Se quería resolver la crisis, es más difícil de lo que parece. En enero de 1973, la conferencia publica el documento decisivo, que marca claramente la aplicación de la doctrina conciliar al conjunto y a la acción pastoral de la Iglesia en España, la Iglesia y la comunidad política, enero de 1973. En este documento la Iglesia renuncia a su estatuto jurídico en el Estado confesional, afirma su independencia de las instituciones políticas y ofrece su colaboración a las instituciones civiles desde una clara distinción y la plena libertad de su actuación. A partir de esta fecha, la Iglesia española se sitúa claramente en la perspectiva conciliar y acepta con entereza el largo camino que le esperaba, de tensiones, conflictos, malentendidos. Desde 1970 hasta 1975, las relaciones de los obispos españoles y aun de la Santa Sede con las instituciones políticas fueron especialmente difíciles. El Papa se esforzaba por manifestar su sincero afecto hacia España y los españoles. En 1973 envió al jefe del Estado una cariñosa y sentida carta de condolencia por el asesinato de Carrero Blanco. En 1974 volvió a hacer lo mismo, después del asesinato de varios abogados en el atentado de la calle Correo, pero a la vez no dejaba de pronunciarse a favor de la clemencia y de la tolerancia. En diciembre de 1970, a petición de su familia, de la familia del cónsul, pidió la liberación del cónsul alemán Weil. Con admirable fortaleza de ánimo y una profunda inspiración evangélica, el Papa, a pesar de las tensiones y de las críticas, siguió ejerciendo su ministerio de misericordia. En 1979 pidió indulto para los terroristas condenados a muerte. El 7 de octubre de 1972 pidió clemencia para unos estudiantes anarquistas condenados también a la máxima pena en Barcelona. En 1975, después del renombrado proceso de Burgos, volvió a pedir el indulto para los 11 terroristas condenados a muerte. Al día siguiente de la ejecución de 5 de ellos, los demás fueron indultados, al día siguiente de la ejecución de 5 de ellos, en el aula Nervi, con toda solemnidad, en una audiencia pública, manifestó su amargura por las ejecuciones de 5 terroristas y expresó, son palabras suyas, una vibrante protesta después de haber intervenido por 3 veces, como él mismo dijo, pidiendo clemencia para los condenados. El cardenal Tarancón nos ha dejado interesantes comentarios sobre esta última intervención del Papa. Aquellos días él estaba en Roma, pidió ser recibido por el Papa, en resumidas cuentas, pidió ser recibido por el Papa y el Papa no lo recibió. Lo recibió al día siguiente de la ejecución. Y cuando lo recibió le dijo, no lo había recibido para que nadie dijera que yo actuaba por presión suya y le echaran a usted las culpas de mi intervención. Así era Pablo VI. Con estas actuaciones del Papa
y con las continuas críticas que recibía el gobierno en nombre del concilio, las relaciones se fueron haciendo tensas. La prensa del movimiento hablaba descaradamente en contra del Papa, acusándole de ser enemigo de España. El ministro Gonzalo Fernández de la Mora no dudó en condenar lo que él interpretaba como la, comillas, demoledora política de Pablo VI contra el gobierno de España. El presidente Arias Navarro tuvo expresiones claramente acusatorias contra Pablo VI y la Santa Sede. El subsecretario de Justicia, don Alfredo López, al despedirse de su cargo en 1973, mostró su satisfacción por haber defendido a la Iglesia de clericalismos invasores de la libertad del Estado y de la autonomía de las realidades temporales. El Papa conocía esta situación. La prensa, y en cierto lugar, en cierto momento, yo mismo le oí decir: la prensa española no quiere al Papa. Decid a los españoles que el Papa sí les quiere. Este mismo año, en enero de 1973, López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores, visitó al Papa, llevándole una carta amarga del jefe del Estado, que era una verdadera lista de presuntos agravios. La visita fue extremadamente tensa y dolorosa. El ministro no se contentó con entregársela, sino que obligó al Papa a escuchar su lectura. En expresión de don Vicente, el ministro se sentía en la obligación de echar una filípica al Papa. Pablo VI lo escuchó. Luego le dijo a Tarancón que le había enseñado la puerta 3 veces. Todo cambió radicalmente cuando llegó la monarquía. En julio de 1976, el rey Juan Carlos renunció al privilegio de presentación, con lo cual quedó expedito el camino para la renovación del concordato. En la nueva época las gestiones avanzaron rápidamente. La Santa Sede aceptó los puntos de vista de la Conferencia Episcopal Española, que no quería concordato, en contra de la opinión de algunos altos cardenales de Roma, y se aceptó la tesis de los acuerdos singulares, un acuerdo sobre cada tema. En aquellos años, la Iglesia española, apoyada por la Sede de Roma, siguiendo las orientaciones conciliares, sin inmiscuirse en cuestiones políticas, apoyó decididamente un cambio político que supusiera el reconocimiento de los derechos civiles de todos los ciudadanos y permitiera así la reconciliación de todos los españoles. Al actuar así, la Iglesia no se movía por razones políticas, ni mucho menos partidistas, sino por motivos estrictamente religiosos y morales. En primer lugar, en aquellos momentos era indispensable dejar atrás las consecuencias de la guerra civil, reconociendo los derechos civiles y políticos de todos los españoles. Este reconocimiento era un paso indispensable para hacer posible la reconciliación y la convivencia pacífica de los españoles. Para la Iglesia de España, esta postura tenía además una razón estrictamente pastoral. Era una exigencia evangélica de primera importancia y un paso indispensable para que la Iglesia pudiera llegar a todos en España y poder anunciar a todos el Evangelio de Jesucristo, izquierdas, derechas, centros, arribas y abajos, por encima de todas las diferencias ideológicas y políticas. En la aplicación del concilio a la vida de los católicos españoles, era muy importante acertar con la reubicación de la Iglesia en el conjunto de la nueva sociedad española. Por eso tuvo especial importancia el documento de 1973 ya mencionado. Con varias actuaciones, los obispos se preocuparon de preparar a los fieles católicos para actuar rectamente en la vida política. En esta misma, así se publicó un cuaderno con un resumen de los documentos de la Conferencia Episcopal,
que se titulaba El cristiano ante las próximas elecciones. En esta misma línea, el episcopado se preocupó de definir la situación de la Iglesia y los derechos de los ciudadanos en materia religiosa en el texto de la nueva Constitución. En noviembre de 1977, la Asamblea Plenaria promulgó un amplio documento titulado Los valores morales y religiosos ante la Constitución. Lo fundamental de lo que allí decían los obispos quedó recogido en los artículos 10, 14, 16 y 27. No todos lo vieron así, y hubo también en este punto divergencias y tensiones dentro de la conferencia y con algunas personalidades de la Santa Sede. En una España todavía convaleciente de sus terribles enfrentamientos, profundamente dividida por sus sentimientos sociales y religiosos, la mayoría de los obispos entendían que no era prudente ni hubiera sido posible exigir un texto constitucional totalmente fiel a un planteamiento estrictamente católico. La mayoría de los obispos españoles y con ellos la mayoría del pueblo cristiano, como luego se ve, veían que la nueva Constitución tenía que ser una Constitución consensuada, que resultara aceptable para todos, apoyándose en valores y criterios comunes, compartidos por todos, y dejando en un segundo plano respetuoso las diferencias entre derechas e izquierdas, monárquicos y republicanos, centralistas y nacionalistas, católicos y laicistas. Otros no lo vieron así y lamentaron que los obispos de España hubieran apoyado una Constitución atea. Solo Dios sabe si en aquellos momentos hubiera sido posible otra cosa. Ya termino. El Papa Pablo VI conocía y valoraba la historia de España y la vitalidad de la Iglesia española. Admiraba la gran gesta misionera de la evangelización de América, que algunos españoles parece que no admiran ni agradecen. Reconocía con devoción el heroísmo de los mártires de la reciente persecución. Sentía simpatía y sincero afecto por los misioneros españoles. Así lo declaró en sus alocuciones y en sus escritos innumerables veces. En los años de su pontificado dedicó una especial y minuciosa solicitud a los problemas de nuestra Iglesia y de la entera nación española. Comprendía la difícil situación de España después de la Guerra Civil. Preveía los riesgos que íbamos a tener que afrontar para la salida del régimen dictatorial del general Franco. Él quería para España una transición que fuera a la vez pacífica, renovadora y conservadora. Una transición que nos permitiera superar las tensiones y discordias entre hermanos. Una transición, en fin, que nos permitiera entrar en la modernidad, con sabiduría y con paz, sin perder nuestra identidad y nuestro gran patrimonio espiritual. Un patrimonio que en varias ocasiones resumió en los grandes valores de la fe en Jesucristo, el amor a la Eucaristía y a la Virgen María, la fortaleza de la familia y el espíritu misionero. Movido por este deseo, intervino personalmente a favor de la reconciliación de los españoles y ayudó decididamente a los obispos españoles en la inaplazable tarea de aplicar las enseñanzas del concilio y favorecer la contribución de la Iglesia al advenimiento de una sociedad reconciliada y estable, en la que la Iglesia pudiera vivir libremente, sin privilegios de ninguna clase, anunciando a todos con sencillez el Evangelio de la salvación de Dios. En sus múltiples intervenciones animó siempre a los obispos a seguir adelante con firmeza en la aplicación del concilio,
a estar cerca de los sacerdotes, especialmente de los más jóvenes, a favorecer la sólida formación de los cristianos en su fe y a tener muy en cuenta los compromisos sociales y políticos derivados de la fe y de la caridad cristiana. Termino adhiriéndome personalmente, de todo corazón, al homenaje de gratitud y reconocimiento que la Iglesia de España pretende dedicarle con este Congreso. No solo la Iglesia, sino la sociedad española entera, todos los españoles, católicos y no católicos, estamos en deuda con él. Él nos ayudó con grandes sufrimientos personales a recuperar la libertad y la paz. No fuimos justos con él durante su vida. No supimos comprender el acierto de sus juicios y la buena intención de sus sugerencias e intervenciones. La verdad y la justicia reclaman que un día no solo la Iglesia, sino las mismas instituciones sociales y políticas de España reconozcan la deuda de gratitud que los españoles tenemos con este gran Papa tan grande, tan humilde, tan clarividente, como sencillo que fue el beato Pablo VI. Hoy espera que no acabo un parrafito todavía. Hoy los españoles necesitamos escuchar de nuevo su mensaje y cumplir sus recomendaciones de mutuo respeto y diálogo sincero, de reconciliación generosa, de colaboración honesta y sincera entre todos nosotros, por encima de las inevitables y positivas diferencias sociales, culturales, políticas y religiosas. El magisterio del Papa Francisco, inspirándose en las mismas fuentes del Evangelio de Jesús, anunciado en nuestro mundo por el Concilio Vaticano II, nos invita a recuperar las actitudes de aquellos años y a progresar en la senda de la renovación y de la misión, impulsada para toda la Iglesia por el Concilio, una senda de crecimiento en la fe y en la conversión a Dios, una senda de humildad, fraternidad y misericordia, poniendo nuestra principal preocupación en el anuncio claro y directo del Evangelio de Jesús, con paciencia y mansedumbre, sin perder nunca la paz ni la esperanza, para la gloria de Dios y la salvación de nuestros conciudadanos. Quiero que mis últimas palabras sean las de aquel otro gran Pablo, nuestro maestro espiritual del Papa Pablo VI, que escribió así a los fieles de Corinto: me he hecho todo para todos, para salvar, sea como sea, a algunos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando, por esa lección magistral, por su contenido, por su estructura y no menos por su dicción. Y verán ustedes que cuando mis primeras palabras eran diciendo en la presentación que era un joven aragonés, habrán visto que efectivamente es un joven aragonés. Era mayor. Yo creo que después de esa lección, don Fernando, lo único que cabe por esta pobre fundación es ofrecerle que se lleve para su despacho a quien tanto admira. El que hace los nudos es solo para complicar la vida al que los deshace, ¿eh?